Buenas noches, bienvenidos a este canal. La noche de hoy vamos a tener el episodio número 9. Episodio número 9 de Charlando Comics. En esta ocasión vamos a hablar de Máquina de Guerra. Famoso War Machine. Y este libro bastante pesado que me duelen los brazos. Me duelen los brazos porque es un libro bastante pesado. Creo que es junto con el del Hulk. Este es de esta colección. Creo que es el que más libros trae. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trae 9, o sea, casi 10. Trae casi 10 eh, grapas. O sea, es decir, más de 200 páginas tiene este libro. Tapadura. O casi 200 páginas, no sé exactamente. Pero normalmente estos libros nada más traen 6 o 5 historias. 6, normalmente 6. Y este trae 9. Lo cual es un libro que trae bastante material, que quiere mostrarnos bastante de este personaje. Por eso es que esta colección es bastante recomendable, porque se siente que se han esforzado en encontrarnos las historias, quizás no sé si las más icónicas, pero sí las historias más, o al menos de sus historias, de las historias más icónicas de estos personajes. Este War Machine ciertamente lo conozco de la serie animada de Iron Man de los 90. Es lo que recuerdo de este personaje. No recuerdo haberlo visto antes. A Iron Man sí lo recuerdo de videojuegos y de... eh, es posible que lo haya visto en alguna serie animada, pero a War Machine no recuerdo haberlo visto. Supongo que es porque este personaje parece ser nuevo. Lo que pasa es que este cómic, al menos el que más me gustó, el que me gustó, diría yo, el que me gustó completamente es este Iron Man 281 de 1994, donde se crea War Machine. Iron Man volumen 1, número 281. The Masters of Silence, los amos del silencio. Es el equipo, es el grupo, es el equipo que está presentado aquí, junio de 1992. Julio, estamos hablando de 1992, casi 30 y qué, 31 años aproximadamente de esto. Sí, ya más o menos 31 años de este cómic. Los amos del silencio, los maestros del silencio. Estaba muy bueno. La verdad es que me hubiese gustado me hubiese gustado que la historia hubiera seguido por ahí y hubieran mostrado los otros 6 números siguientes o 5 números siguientes de ese cómic. Pero era un cómic de Iron Man. El tema es que era un cómic de Iron Man y no era un cómic de War Machine. Por eso me imagino que, por ese motivo me imagino que habrán dejado nada más los primeros, creo que fueron los primeros, ¿qué? Uno, dos, cuatro números, los primeros 4 números. Y el número 4 era la muerte de Tony Stark, la muerte de Iron Man. Y pusieron, se agradece de que alcanzaron a poner ese tomo, porque ese tomo no tiene tanto que ver con War Machine. Pero digamos que esos 4 primeros tomos de este libro, Iron Man 281, volumen 1, volumen 2, volumen 3 y volumen 4, muy buenos, la verdad, muy... Lo transporta uno a los 90, te transporta a ese dibujo noventero que tanto nos gusta de aquel Jin Lee, de este
Rob Liefeld, el que creó Deadpool, que también dibujaba X-Men, como Jim Lee también, los Wildcats, Spawn, McFarlane, que también tenía ese estilo de dibujo tan particular. Entonces tiene un dibujo muy, muy genial. El dibujo es genial, transporta a los 90. La historia es de esas historias donde Tony Stark se luce porque tiene heroísmo, tiene el heroísmo que le conocemos al personaje por las películas, el ego del personaje, pero que se confunde o que se combina mejor con el heroísmo. Está al borde de la muerte porque tiene un problema de salud, y muere, en el cómic muere, o sea, y lo congelan y no, seguramente le encuentran una cura después a la enfermedad que él tenía, pero porque es que no lo vi, porque el cómic llega nada más hasta el número 4. Y estaba interesante y se estaba robando el show, obviamente Tony donde esté se roba el show, la verdad. Ese tipo, ese personaje es genial. Pero resulta de que era War Machine, que el libro es sobre War Machine, no sobre Tony. Entonces, para eso seguramente tenemos este otro libro que está incluido aquí, que es una historia completa prácticamente, diría yo. War Machine, este sí es War Machine volumen 2. Este es del año 2009, el otro libro que está aquí incluido. Ese no me gustó y voy a explicar por qué no me gustó. El dibujo sí, el dibujo es muy bueno, la verdad. En general, el dibujo, o sea, el tema con el cómic es que uno no puede juzgar el cómic como simplemente por la historia. Uno no puede juzgar el cómic por la historia y por el guión. O por el guión. O por la historia, como le quieras llamar. O sea, uno no puede juzgarlo solamente por eso. Uno tiene que analizar el dibujo. El dibujo, la estética, el detalle o la propuesta artística del dibujante. Y yo me he dado cuenta de que, porque yo he visto siempre veo las páginas a donde se critica, a donde la gente va y los lectores van y califican a los cómics. Siempre yo me he dado cuenta de que hay cómics que tienen unas historias muy malas, unos guiones muy malos, o muy predecibles, o muy extravagantes, que no tienen una lógica realista, sino que son muy fantasiosos, digamos. Y uno se da cuenta de que tienen unas calificaciones de 3, a veces son 320, 350. Los mejores cómics siempre tienen la calificación de 4 para arriba. Pero estos que son así tienen 3, 310, 320. O sea, difícilmente bajan al 2 sobre 5. Difícilmente bajan del 3 al 2 porque siempre se le reconoce al artista el trabajo de los gráficos, del dibujo. Y también tengo entendido de que porque en algún momento yo dibujé algunos cómics. Sé que también está el trabajo del colorista. El colorista también le da vida al cómic. Entonces, cuando tú dibujas en blanco y negro y nada más dejas unos dibujos ahí. A mí me gusta el arte en blanco y negro, pero cuando tú dejas eso ahí, el colorista tiene un trabajo que hace que el cómic resalte mucho más. Entonces, el trabajo del colorista también es me he dado cuenta que, obviamente me di cuenta que es muy importante también. Y el tipo que hace las letras, el letrista. Entonces, son casi 4 personas involucradas en un cómic. Son prácticamente 4 personas involucradas. O sea, no es solamente la historia, sino que también se le juzga por el dibujo. En este caso,
Hay un excelente dibujo en esta historia de los Masters of Silence. Hay un buen dibujo ahí, una buena historia que, o sea, digamos que se le atribuye, le queda bien al personaje de Tony Stark, le queda perfecto, digamos. Pero la otra historia de War Machine, que era que debe ser prácticamente la que nos ocupa en este video, porque este video es sobre War Machine. No me gustó simplemente la otra historia, el cómic ese de War Machine, como la historia de War Machine. Simplemente siento que es una historia muy americana para los americanos básicamente. O sea, siento que es muy imperialista. Porque ustedes tienen que recordar que Estados Unidos es un país que invade y el país que le dé la gana. O sea, es un país, Estados Unidos invade el país que ellos quieran invadir, básicamente. Cuando ellos ven de que hay un país que no tiene en los parámetros de ellos, según ellos, democracia, entonces vienen e invaden, intervienen con su ejército, con su armada, con su fuerza aérea, invaden. Y eso en el mundo no todo el mundo lo ve igual. O sea, hay personas que no ven eso con buenos ojos, obviamente. Ese intervencionismo, porque uno ve que no solamente van a cambiar de gobierno, sino que también uno ve que tienen intereses en recursos naturales. Entonces es el tema que ha ocurrido, por ejemplo, con Venezuela, que uno entiende de que si Venezuela no tuviera las reservas de petróleo que tiene, a Estados Unidos le importaría un pepino Venezuela, pero uno entiende de que están pendientes del petróleo de Venezuela. ¿Qué va a pasar con ese petróleo? Con ese petróleo Estados Unidos podría seguir siendo la superpotencia mundial por otros, quizás hasta 150 años más, 200 años más. Con ese petróleo, si fuera gratis o si fuera... Pero el tema es que tienen que pagarlo, y el tener que pagar por ese petróleo les sale a ellos costoso. Es una situación que seguramente les está rompiendo las billeteras, los bolsillos. Es mucho más sencillo esa situación. Intervenir Venezuela para poder tomar ese petróleo de una manera más sencilla, gratis, sin mayores impuestos y sin mayores es decir, o sea, estamos hablando de un tema de diferentes, no solamente Venezuela. O sea, estuve leyendo también del tema de la bomba atómica, que hubo unas minas de uranio en África, que hubo mucha gente que estuvo esclavizada ahí y murió para poder sacar el uranio de esas minas y construir la bomba atómica. Y eso era algo que yo no sabía de dónde habían sacado ellos el uranio. Pensé que Estados Unidos tenía reservas de uranio, o sea, pero resulta de que eso lo sacaron de una mina del África. Eso fue lo que escuché, al menos. Entonces el tema de los recursos naturales. Y cuando tú ves hablar a los rusos, también los rusos dicen que, porque estuve viendo unos videos de unos rusos diciendo de que por qué Estados Unidos era su enemigo, entonces ellos decían de que era porque querían sus recursos naturales, que Rusia era el país más grande del mundo y tenía los mayores recursos naturales del mundo como tal, como el país más grande del mundo. Entonces que querían sus recursos naturales. Decían los rusos de la calle. O sea, rusos entrevistaban a rusos en la calle y le decían: ¿tú por qué crees que Estados Unidos es nuestro enemigo? O ¿cuál crees tú que es el enemigo de Rusia? Entonces ellos decían Estados Unidos, y decían: ¿por qué? Porque no, que somos el país más grande del mundo y quieren nuestros recursos naturales, que no sé, que muchos decían eso, al menos en el video.
Y entonces es una situación que en este cómic se siente que, es decir, uno no puede ver las cosas de una manera de una manera ya, sobre todo uno de adulto ya uno no puede ver las cosas de una manera tan naif, el cándido, el inocente, de una manera tan inocente, de una manera tan ingenua, esa es la palabra, ingenua. Uno no puede ver las cosas de una manera tan ingenua. Cuando hay un país que es la superpotencia, que es la gran superpotencia de los últimos 100 años al menos, de los últimos 100 años al menos, que es Estados Unidos. Han hecho las cosas bien, nadie lo niega, ni mucho menos. Pero estamos hablando de un cómic que es War Machine. Y en este cómic ya dijimos que el primero que sale acá, que es Los Maestros del Silencio, se me gustó mucho. La muerte de Tony Stark me gustó también. Lastimosamente se quedó ahí corto la historia, no siguieron con la historia, sino que de 1992, como ya dije, se fueron para el año 2009, que es este War Machine. Y en este cómic de War Machine está esa historia que es como muy de que era la guerra, estaban en medio de la guerra, Estados Unidos estaba en guerra en Afganistán. Recordemos que Estados Unidos tuvo hace poco una guerra con una invasión al Medio Oriente, a Afganistán, o a Oriente, Afganistán y Irak. Tuvieron una guerra en esos lugares y eh, unas invasiones que lograron destruir lo que era Al Qaeda, lo que era estos grupos terroristas que habían atacado a Estados Unidos en el 2001 y que antes se dice que ya habían atacado Estados Unidos, las Torres Gemelas y otros lugares de Nueva York. Este personaje Osama Bin Laden, este personaje que la historia, yo no voy a meterme en ese tema, en ese tema histórico, pero hay rumores de que ese personaje estuvo armado por los Estados Unidos porque Afganistán estuvo invadida por Rusia o por la Unión Soviética en algún momento, porque es que Rusia es Asia, en su mayoría es Asia, tienen prácticamente todo el continente asiático. Y Afganistán se puede decir que está en Asia. Está en Asia. Entonces como que se entiende de que Rusia tenga conflictos con todos estos países asiáticos de alguna forma. Pero uno no ve a Rusia como un país de ninguna manera así como un país árabe, ni mucho menos, ni con las etnias asiáticas, ni etnias ni asiáticas, digamos, ni árabes, ni de ninguna manera. O sea, se siente como... Entonces recordemos que Estados Unidos viene de una guerra con Irak y con Afganistán, que derrotaron a Estado Islámico, que derrotaron a ISIS, que derrotaron a Al Qaeda, que prácticamente Al Qaeda los destruyeron totalmente, capturaron a su líder, a Osama Bin Laden, y lo mataron, no lo llevaron a juicio, que es lo que uno se pregunta, qué pasó ahí, por qué reveló a sus cómplices, fue llevado a Guantánamo o no, Osama, o fue ejecutado ahí directamente, ¿por qué lo ejecutaron ahí? O sea, ¿por qué no lo llevaron para que compareciera? Obviamente me imagino de que para evitar que tuviera derechos, que adquiriera derechos como ser humano en una corte, y pudieron haberlo ejecutado simplemente como parece ser que fue, pero uno se pregunta, ¿será que lo llevaron a una sala de interrogatorio? ¿Lo interrogaron? Pues que no tiene sentido ejecutar a un terrorista sin que revele quién le ayudó, quién lo financió. Eso no tiene sentido.
pensar de que solamente Bin Laden fue el que planeó esos atentados. O sea, tiene mucho más sentido pensar de que hubo otros agentes involucrados y la única forma de saberlo era preguntarle al mismo Bin Laden para que revelara esa información. Entonces, lo que estamos hablando es de un cómic, War Machine. No hemos ido lejos, porque este tema del imperialismo americano es un tema que es muy recurrente en Latinoamérica, que se escucha mucho, se discute y más teniendo a Venezuela en esta zona del mundo, más teniendo a Venezuela en esta zona del mundo. Y los inmigrantes venezolanos acá en esta zona de por acá, en Colombia, los inmigrantes venezolanos en Colombia, hay millones de inmigrantes y eso no es sino que uno salga a la calle y te encuentras con un venezolano sí o sí, o sea, están acá, o sea, han migrado millones de ellos de venezolanos, entonces es como que es la realidad, es una realidad, o sea, hay un gobierno en Venezuela no democrático, para decirlo en esos términos, no democrático porque tú no te puedes quedar en la presidencia 10 años ahí como si nada y sin contrincantes políticos, sin oposición, sin una... O sea, tú gobernando tú solo ahí, eso es una dictadura. O sea, entonces es una situación que yo considero que no es democrática lo que ocurre en Venezuela, no es democrática y hay millones de migrantes que ven que la situación no está bien en ese país, en términos democráticos al menos. Y la democracia es lo que se ha promovido en Occidente como la clave de un país justo, de la justicia, la democracia. Y yo como filósofo desde la época de la democracia ateniense, desde Pericles, Solón y otros personajes de la Magna Grecia, de la Atenas democrática, de la democracia ateniense. Y como abogado les digo que seguramente sería imposible ejercer el derecho en un país que no sea democrático. O sea, el derecho tiene que ejercerse en un país democrático. De lo contrario, el derecho moriría, el derecho como profesión y como carrera. Lo que es la rama judicial, lo que es los magistrados, las cortes, las altas cortes, todo eso. O sea, no solamente basta con una constitución, porque yo sé que Venezuela tiene su constitución, pero no basta con eso, basta con que haya una división de poderes. División de poderes es importante. Es importante la división de poderes, un Congreso fuerte, una oposición fuerte. Eso es la democracia, una oposición, respeto por la oposición, respeto por las ideas contrarias, pero no que te aplasten las ideas, que aplasten la oposición, que aplasten las ideas contrarias, que digan que es imperialismo. O sea, todas esas cosas hay que ponerlas en una balanza, hay que sopesarlas. Pero bueno, terminando con este tema de War Machine, porque ese cómic no me gustó, el dibujo es muy bonito, pero digamos que toman sabemos que Marvel y DC Comics están en una pugna, tienen una pugna ahí entre establecer cuál es la mejor casa de cómics, ahí entre ellos dos. Después vino Image y otras empresas de cómics. Y IMAX provocó una debacle muy grande en Marvel, una bancarrota casi, que fue cuando Marvel empezó a vender sus personajes, que Hulk a Universal, Spider-Man a Sony, X-Men a Fox, Cuatro Fantásticos a la Fox también, o sea la casa Marvel tuvo que vender sus personajes para poder salvarse de la bancarrota.
los derechos de sus personajes para el cine, al menos. Para el cine. No sabemos si DC va a caer en esa situación también. No sabemos si DC va a caer en esa situación de tener que terminar vendiendo los derechos de sus personajes para poder salvarse de una futura bancarrota, porque el punto es que el cómic ha llegado a un punto muy, muy importante. O sea, con estas películas de Marvel, sobre todo, la gente ha estado coleccionando cómics de una manera brutal, leyendo cómics como nunca antes había pasado en la historia. Y esta situación de War Machine, este cómic del 2009, lo que le doy el crédito que es del 2009, pero tenemos que Marvel saca esta serie con un War Machine que me parece que pierde la esencia de War Machine. Se convierte en un cyborg. Se convierte en un cyborg. Y me parece de que toma muchos elementos del cyborg de DC, de Victor Stone. O sea, toma elementos de Victor Stone, lo convierten en un cyborg a este personaje de Roddy Rhodes o Roddy. ¿Cómo se llama él? A ver, vamos a buscarlo bien porque Gene Rhodes, que creo que se llama él. War Machine, película, a ver, no, película no. Brad Pitt, ¿qué Brad Pitt? ¿Esto qué es? Esto qué locura es. Película de War Machine. Personaje. Roddy Rhodes. James Roddy Rhodes, que se llama el personaje. Personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses, publicados por Marvel Comics. James Rhodes apareció por primera vez en Iron Man número 118 en 1979. O sea, esta historia no aparece aquí. Lo que pasa es que esta historia no es Rhodes, no es James Rhodes. Esta historia es War Machine. War Machine como tal sí sale acá en el 1993, sí está el cómic. Pero como tal, y el cómic, la armadura de War Machine la creó Tony Stark para enfrentar a los amos del silencio, a los japoneses, porque resulta de que su empresa, la empresa esta había un complot contra Iron Man, contra su empresa, querían que quebrara, querían que quedara como si ellos habían vendido unos microchips, una tecnología que estaba dañada, que estaba llevando a la bancarrota a otra empresa japonesa. Y estos japoneses contrataron a los amos del silencio para que mataran a Tony Stark, porque su empresa estaba vendiendo como unos microchips, una tecnología que estaba defectuosa, y con esa tecnología habían muerto algunos japoneses, muchos japoneses inocentes. Entonces estos amos del silencio fueron para matar a Estados Unidos, a matar a Tony Stark. Y en los Estados Unidos se enfrentan a estos japoneses que eran como unos samuráis robots. Como unos samuráis robots que se enfrentan a un Tony Stark ya moribundo, porque Tony Stark tenía una enfermedad que no explican. En el cómic, hasta donde leí, no explican esa parte muy bien. Tenía una enfermedad y no podía... estaba en cama cuando ya estaba convaleciente, cuando llegan estos amos del silencio a matarlo. Entonces él se pone el traje de War Machine y los combate y logra convencerlos de que su tecnología no es defectuosa, sino que su tecnología está bien, sino que ha sido un complot del tal Hammer, del tal Hammer, uno de los rivales tecnológicos de Tony en Estados Unidos, que le puso esa trampa a Industrias Stark. El punto es que
Es un cómic, me gustó ese primer cómic de Tony, de Iron Man. El tema es que ese cómic es más Iron Man que War Machine. Pero ahí se crea la armadura de War Machine y cuando Iron Man muere, cuando Tony muere le deja la armadura a, le deja la armadura a Rhodes, para que Rhodes la utilice y que ahí dice Iron Man no puede morir, yo muero, pero Iron Man es mi máxima creación, es mi mejor creación y debe continuar. Entonces War Machine, se crea War Machine, entonces este personaje de Rhodey toma la compañía, la dirección de la compañía, despide a todos los enemigos, se da cuenta que Tony tiene enemigos que solamente quieren el dinero de Tony. Rodean a Tony porque quieren su dinero y no quieren, en realidad no quieren la compañía, la empresa. Querían que Tony muriera para coger su puesto, para coger su empresa, robarse su empresa. Pero entonces este Rhodey se da cuenta de eso y despide a todos los que estaban ahí para, para robarse la empresa de Tony o para que querían la presidencia de la compañía, los despide y él se hace el presidente porque Tony le deja la presidencia de la compañía a él y le dice, haz lo que debas hacer. Pero el cómic queda hasta ahí, lastimosamente, no sé qué sucede. Pero me gustó mucho el cómic, sobre todo cuando tiene estas pesadillas. Rhodes tiene unas pesadillas de que llega el mandarín, de que llega el Fin Fan Fum, el mandarín, el Fin Fan Fum, los enemigos de Iron Man. Y empiezan a aprovecharse de que murió. Llega también Doctor Doom. Doctor Doom. Doctor Doom es otro que llega a es una pesadilla que tiene este personaje de Rhodes, pero es muy bien manejada en el cómic, o sea, es un muy buen, me gustaron esos 4 números, sinceramente. Por otro lado, ya dije que entonces Tony muere, entonces es como que es bien interesante como ya en este cómic de 1993 ya se sabe la identidad de Iron Man, ya todo el mundo sabe que Iron Man es Tony Stark. Todo el mundo sabe que Iron Man es Tony Stark y se maneja de una manera muy inocente esa situación, porque obviamente sabiendo de que una persona es un superhéroe, entonces buscarían a sus familiares para matarlos, a sus seres queridos. Pero resulta de que este personaje no, como que los enemigos como que no van a matar a los amigos de Tony, no sé por qué, o sea, por honor o qué, o sea, no se explica tampoco, o sea, pero se sabe de que ya Iron Man es Tony Stark, todo el mundo lo sabe, y eso es como que uno de los atractivos que tiene el personaje de Iron Man, y sucede en las películas también, en las películas que él revela que él es Iron Man, o sea, y eso se ve muy, muy genial. War Machine también yo pienso de que todo el mundo sabe, en un principio piensan de que él es Iron Man, piensan de que él es Iron Man, de que él es Tony, me imagino. Pero como Tony ya murió, entonces ¿quién es el que está dentro de ese traje? También es como que... Pero se sabe de que el traje se lo dieron a Rhodes. Entonces es bien interesante, o sea, sabiendo de que es el año 1993, de que ya el afroamericano ya tenía mucho, empezó a tener muchísimo más reconocimiento. En los 90 el afroamericano empezó a tener muchísimo más reconocimiento que en los 80s. Ya tenemos a Spawn, por ejemplo, el cómic de Spawn. Tenemos este cómic de War Machine, aunque aquí en este cómic de War Machine es Iron Man el que se lleva en el de 1993, Los Maestros del Silencio es un cómic de Iron Man, solo que ya le dan la empresa a Rhodes para que Rhodes la maneje, le dan el traje a Rhodey, le dan el poder a Rhodey sobre la empresa de Tony, o sea, eso es un mensaje poderoso, es un mensaje poderoso de los 90s. Uno tiene que ubicarse también porque ya en los 90 ya se puede decir de que el afroamericano ganó mucho terreno social en los Estados Unidos.
muchos reconocimientos por su labor, en las diferentes guerras, la guerra del Vietnam, la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente el afroamericano como que no tiene ningún tipo de reconocimiento en la Segunda Guerra Mundial, pero en la de Vietnam sí. Entonces como que fue ganando mucho estatus y mucho reconocimiento por la labor que ellos tuvieron en los Estados Unidos, cosa que yo no lo he estudiado a profundidad y no quiero meterme más en el tema porque no es que yo conozca demasiado de ese tema, pero sí se nota de que ubicándonos en el tiempo, sí se nota de que aquí ya en los 90s tuvieron mucho más reconocimiento los afroamericanos. A nivel cultural también, y esto lo demuestra, este Máquina de Guerra ya era un personaje más importante de lo que era antes. Aunque como dije en la edición pasada de Charlando Comics, en la edición pasada número 8, cuando hablamos de Cloak and Dagger, que era de 1984, ya se hablaba de Cloak, un personaje afroamericano también. O sea, acá también se dice de que este War Machine viene de un barrio pobre. O sea, eso es algo muy común de mostrar la pobreza de los Estados Unidos, de los barrios bajos, de los barrios pobres de los Estados Unidos, en cuanto a que vienen de los afroamericanos, que son los afroamericanos los que están en la pobreza. O sea, eso es algo que puede ser, a estas alturas ya puede ser eso un, digamos, un anacronismo social. Pero seguramente estamos hablando tanto del cómic del año 1992 como el de War Machine del 2009, dan a entender de que este personaje viene de un barrio bajo, pobre de los Estados Unidos. Entonces es como que darse cuenta de que esos barrios son pobres y que la gente como que se considera pobre o viven en la pobreza. No sé en qué sentido, o hay mucha delincuencia en esos barrios, o hay mucha. No sé si ellos se sienten pobres en el sentido de que ven a los blancos que tienen carros, que tienen empresas, que viven en los lujos, que viven en la abundancia, y ellos de pronto no viven en la abundancia, porque yo sé que eso, si tú tienes tu casa, yo sé que ellos tienen casas, tienen camionetas, tienen carros, de pronto es que ellos y se sienten y están diciendo de que son pobres también los afroamericanos, están diciendo que son pobres, que viven marginados, que viven pero tienen casas. O sea, no conocen la pobreza latinoamericana la pobreza latinoamericana del afroamericano, por ejemplo, de los afros, por ejemplo, colombianos, y de las islas estas de las Antillas, Haití, por ejemplo, donde la gente vive en casas de palo, y o sea, compara eso con un barrio de los Estados Unidos donde tú vives en una casa de 2 pisos, que tienes carro, tienes carreteras, tienes las posibilidades, o sea, tienes las posibilidades. Entonces no se compara, o sea, yo creo que no se compara la pobreza del latinoamericano o del afrocolombiano, por ejemplo, latinoamericano, con el de los Estados Unidos, que o sea, siento que es muy diferente. O sea, tú no puedes comparar vivir en una casa de 2 pisos con carro, camioneta, trabajo y todo, y dices que eres pobre porque ves que el blanco tiene muchos lujos, le pagan más, o vive en una situación de abundancia. Digamos, es un tema complejo, es un tema social, es un tema complejo, es un tema que como les digo, no lo he estudiado a profundidad y no me quiero meter en ese tema sin conocerlo mejor aún. Sin conocer en un futuro, probablemente estudiaré ese tema, que me interesa estudiarlo, pero no, por ahora no. Digamos, todas estas cosas interesantes las hemos podido hablar gracias a que este cómic nos llevó allá. O sea, porque uno puede pensar de que el cómic no es una lectura válida, no es una lectura, sobre todo por cómics como este War Machine, que este cómic de War Machine parece una película de Michael Bay, junto con Terminator. O sea, un Terminator negro afroamericano que está invadiendo otro país porque están llevando la democracia, pero resulta de que hay empresas corruptas, una empresa privada que es corrupta, americana, que está matando gente, que está sacando unos virus, que está sacando un virus que convierte a la gente en zombies. Entonces el tema zombie de nuevo
el tema zombie, el tema virus, llevado por los americanos, por empresas corruptas de los Estados Unidos, a lugares donde hay mucha pobreza, donde hay grupos paramilitares que son los que controlan no hay democracia, digamos, no hay democracia, son grupos paramilitares los que controlan el país. Y los negocios y las riquezas del país son controladas por grupos paramilitares, no por democracias. Entonces hay muchos asesinatos, hay mucha gente que muere. Entonces es interesante, pero al mismo tiempo es un cómic que siento que se queda demasiado malo en el trabajo de guión. O sea, es un cómic que tiene unos absurdos. Sale Ares, el personaje de la mitología griega, que también salió en DC, en Wonder Woman, por ejemplo, que pertenece no pertenece, digamos, a ninguna parte, porque ese es un personaje de la mitología griega, pero uno ve que sale Ares, y Ares, que es el dios de la guerra de la mitología griega, sale disparando ametralladoras como con el uniforme de griego, con el uniforme griego del espartano, con el casco ese espartano, y con el peto ese, con el uniforme ese de la armadura esa espartana ateniense o griega. Pero si sale disparando metralletas y ametralladoras automáticas, y sale con el hacha en la otra mano, y sale haciendo un poco de locuras, y resulta de que al final se vuelve amigo del Roddy, porque el Roddy mata a mucha gente también entonces es como que se confunden muchas cosas aquí, o sea, como el Ares es inmortal, entonces no puedes matar al Ares, pero en War Machine entonces se termina siendo amigo, o termina siendo una tregua con el Ares. Y es una cosa muy ambigua, o sea, muy ambigua, no se siente orgánica, no se siente clara, se siente muy ambigua, en un terreno ambiguo donde el bien y el mal no están bien definidos, y se siente como que este Rhodey ya no es un héroe, sino es un cyborg, ni siquiera parece humano. O sea, hay muchos desmembramientos, hay muchas decapitaciones con esas armas de fuego. Sabemos que esas armas de fuego, los que prestamos el servicio militar, los que estuvimos en un ejército o en alguna fuerza militar, sabemos de que esas armas son muy peligrosas. O sea, son armas que desmembran, las armas de fuego que desmembran. Y cuando en este cómic se ve eso, se ve como desmembran, como muchos milicianos, como muchos de estos paramilitares terminan desmembrados por las ametralladoras y por el fuego. O sea, lo bueno de que sí puedo decir de ese cómic de War Machine es que el cómic hace honor a su nombre. Es máquina de guerra, es la guerra no en Estados Unidos como siempre, sino en un país invadido por Estados Unidos. Y ahí se muestra la corrupción de empresas corruptas de Estados Unidos, eso está bien por un lado, o sea, se muestra el afroamericano, como el afroamericano ya tiene el poder, tiene el control, es importante en los Estados Unidos. Eso también está bien, o sea, tiene cosas buenas este cómic, pero también tiene otras cosas que uno dice, bueno, esto no tiene mucho sentido. O sea, es muy rebuscado, es como Terminator y Michael Bay al mismo tiempo. Unir una Terminator y con la apariencia de Cyborg. Tú ves a Cyborg, el personaje de DC Comics. Vamos a ver, vamos a buscar uno. Entonces lo desmembran y empieza a tomar tecnología como si fuera Cyborg. O sea, pierde la esencia de War Machine, del Roddy de los 90, y se convierte en Cyborg prácticamente. Se convierte en Cyborg
de DC Comics. Es prácticamente, o sea, tú lo ves y tú dices, es Cyborg. Tú lo ves y tú dices, es Cyborg. Es básicamente, o sea, no me gusta, que muestren a un personaje tan parecido a Cyborg. En lo estético, en la estética. La estética es básicamente Cyborg, o sea. Aunque eso es una discusión bien interesante, ya para terminar. Es una discusión bien interesante. Que yo más o menos ya la he hablado antes. Que uno entiende de que Pantera Negra es como un Batman negro. Es como un Batman de color, afroamericano. Dentro de los Avengers. Entonces como que necesitaban a un Batman en la Avengers. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner a Pantera Negra que sea afroamericano y tal. Lo que me gusta de Pantera Negra es no solo el estilo Batman que tiene, sino lo que me gusta de Pantera Negra es que Pantera Negra venga de Wakanda, que no sea, que no vengan con ese cuento otra vez de la pobreza, con ese cuento político de la pobreza del afroamericano en los Estados Unidos y tal, sino que viene de Wakanda, que tiene ese reino de poderoso, tecnológico, tecnología y tal, de la riqueza del continente africano, porque eso hay que decirlo, que el continente africano es un continente muy rico. Es un continente muy rico, por eso se lo pelearon los europeos, los franceses en su momento y otros países europeos. Es un continente muy rico, África, y como decía al principio del video, que sacaron el uranio supuestamente sacaron el uranio de la bomba atómica de un país africano, sacaron el uranio. Entonces es como que es un continente muy rico en recursos naturales, en naturaleza, en seres humanos y todo. Y eso me gusta de Pantera Negra. O sea, en cambio, War Machine me disgusta mucho de que se metan en ese lado más social, en ese lado de que el afroamericano es el pobre es el oprimido. En este cómic, sobre todo de War Machine, lo dan mucho más a entender. Lo dan mucho más a entender y se siente un poco feo eso, no sé, ¿no? Conociendo yo la verdadera pobreza de Latinoamérica, por ejemplo, personas que viven en casas de palo, personas que viven en la calle, en casas de palo prácticamente, donde no hay carreteras, donde es tierra, digamos, el piso. Conociendo esa situación, de una situación de verdadera pobreza. Haití no conozco, por ejemplo, pero Haití me imagino de que será un lugar también muy difícil, unas condiciones muy difíciles, humanitarias. Entonces no es más, o sea, quiero dejarlo ahí. Repito, War Machine es un cómic que tiene mucha acción, tiene mucho armas de fuego, muchos disparos, pero es muy fantasioso, es demasiado fantasioso, y ya para una persona de mi edad y de mi madurez, digamos, ya se siente como que una lectura un poco demasiado, se pasa de mentirosa, y se pasa de fantasiosa, y quiere meternos temas políticos que yo pienso de que no le favorecen, al menos para mí. De pronto para un americano le favorece, le guste, pero para mí que no tengo que ver con ese tema, no me gusta. O sea, es más, me disgusta mucho de lo que leí ahí. Y el otro cómic sí me gustó bastante, el de Iron Man. Ese me gustó bastante, me encanta Iron Man. Me encanta Iron Man, me gustó ese cómic, me hubiese gustado que estuviese completo. Tal vez en un futuro, si sale ese cómic, lo leeré también. Uno nunca sabe, tal vez se dé la oportunidad, tal vez no, pero bueno.
eran los 90. Los 90 fue una era maravillosa para el cómic independiente, sobre todo Spawn, Wildcats, Jim Lee, Greg Capullo, Todd McFarlane, Deadpool. Bueno, Deadpool fue Marvel. Los 90 fue una época maravillosa. Wishblade. Y bueno, dejemos acá. Espero que les haya gustado este video. Este fue el Charlando Cómic número 9. Nos fuimos a diferentes temáticas, pero era porque quisimos hacer un video más profundo. Quisimos hacer un video más profundo, no quedarnos solamente en la superficie de lo que estamos leyendo. El dibujo muy bonito, eso sí, el dibujo muy bonito. Se siente incluso como Alex Ross. El de War Machine se siente como Alex Ross. El artista por aquí lo tenía el artista. Pero bueno, se siente como Alex Ross, el dibujo muy bonito. Y en cuanto al dibujo de Iron Man, que de la primera historia donde está War Machine, la máquina como tal, el robot, el traje, ese dibujo también se siente muy bonito, se siente como el de Jim Lee también. Entonces, espero que les haya gustado este video, suscríbanse a este canal si les interesa este tipo de contenido y hasta la vista.